por la oportunidad, por la bendición que nos da, ¿verdad? De estar aquí reunidos como cada mañana. Hoy corresponde el capítulo 40 del libro de Génesis. Y para los que tienen la Reina Valera, tiene un subtítulo que dice José interpreta dos sueños, ¿no? Y qué interesante, antes de entrar en profundidad o en materia, recordar un poquito la condición de José, ¿no? Nuestro hermano Ilender nos enseñaba ayer un poco acerca de la integridad, acerca de la fidelidad, acerca de respetar lo ajeno, ¿verdad? Y es interesante porque José, por ejemplo, respeta mandamientos que de hecho aún ni siquiera existían como ley. Entonces, en este caso, José, ¿verdad? Está respetando el hecho de no codiciar bienes ajenos, ni la mujer de tu prójimo, cuando todavía ni siquiera los mandamientos de la ley habían sido dadas. De hecho, ni siquiera Israel existía como nación todavía. Entonces, esto es bien interesante, la integridad de este muchacho. Lo segundo que quiero resaltar aquí es que él era un muchacho precisamente. Recuerde, él fue vendido por sus hermanos, tenía como unos 17, por ahí 18, y de cuando fue vendido a estos acontecimientos, no tuvo que haber pasado mucho tiempo, así que José posiblemente no tendría más de 20 años, 21, póngale. Entonces, era un muchacho bastante joven y eso nos da a nosotros una perspectiva, ¿verdad?, de que los jóvenes también pueden ser íntegros aún desde su juventud, en la etapa que uno supone que es más peligrosa, ¿verdad? Hay ejemplos de verdadera integridad, de amor y de respeto a Dios. Y obviamente cada una de esas decisiones pues acarrean consecuencias. José decidió ser íntegro, ser fiel a Dios, respetar a Dios. Le dijo a la esposa de Potifar, el cual su amo, en este caso Potifar, lo había puesto a cargo de todo y lo único que le había prohibido, digámoslo así, era meterse con ella y él se lo deja claro. Esto obviamente a ella no le gustó y por eso hizo todo esto y armó este escándalo, lo inculpó de algo que él no había hecho y obviamente lo metieron preso, ¿no? Yo no creo mucho que Potifar lo haya metido preso como esos militares que agarran a golpes a la gente porque cometió el mayor crimen. Yo más bien creo que lo metieron preso como para que la esposa de Potifar no siguiera presionando a Potifar, ¿verdad? Digámoslo así, para tener una esposa tranquila. Dice un dicho que esposa feliz, vida feliz. Entonces, ¿qué pasa? Mi teoría en este sentido va que él estaba preso, ¿verdad? En una cárcel que estaba básicamente en la casa del capitán, y el capitán en este caso era Potifar. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, aconteció, capítulo 40, versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Fíjese en la casa del capitán de la guardia. El capítulo anterior, ¿verdad? Nos dice que el capitán de la guardia era Potifar, así que había una de las dos posibilidades, o la cárcel estaba construida en el terreno donde estaba la casa del capitán, o era al revés, la casa del capitán estaba construida donde estaba la cárcel. Entonces, ahí no podemos aclararlo, pero lo que sí sabemos es que estaban ahí en la casa del capitán de la guardia, posiblemente tenía sus calabozos, y las casas de ese entonces eran casas amplias y más de los capitanes, ¿verdad? De gente bastante importante, sus casas no son pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Continuando ahí con el tema, dice, el capitán de la guardia el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él le servía y estuvieron días en la prisión. Fíjese que
aún con todo y que estaba preso, todavía tenía el favor o el aprecio o el cariño del capitán, porque lo puso a cargo lo puso a que le sirviera a estos, a que los atendiera, ¿verdad? Es decir, que José era un preso ejemplar, ¿ya? Y los puso ahí a cargo de ellos, dice, y ambos, versículo 5, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno con su propio sueño en una misma noche y cada uno su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy tan mal vuestro semblante? Es decir, ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué esa cara, como diría uno cuando ve a alguien cabizbajo y lo ve diferente? Y ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara hoy? Y entonces ellos, dice el versículo 8, le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y aquí empieza el punto número 1. Esta lección tiene 3 puntos, ¿verdad? Y el punto número 1 es que ellos dicen no hay quien interprete el sueño, ¿verdad? Dice no tenemos, no entendemos y no sabemos quién nos puede explicar lo que nosotros soñamos. Y aquí viene la expresión de José, dice, no son de Dios las interpretaciones, y lo hace a tipo de pregunta. Es como si nosotros cambiásemos la temática y José le hubiera dicho, claro que sí hay, por supuesto que sí hay quien interprete. Hay un Dios que interpreta cualquier cosa, lo que ustedes soñaron, lo que puede suceder, porque Él conoce el presente, el pasado, el futuro, Él lo sabe todo. Entonces, ahí le dice, bueno, cuénteme qué fue lo que pasó, a ver, cuénteme qué fue lo que soñaron. Versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid, perdón, y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en esta cárcel. Es decir, yo no he hecho nada malo para que me hayan puesto preso. Pero fíjense el versículo 14, que va al punto número 2, ¿verdad? Aquí hay una similitud con lo que sucedió en la cruz, ¿cómo se llama? Cuando Jesucristo estaba crucificado. Esto creo que está en Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, si mal no estoy. Ahí están 2 ladrones. Entonces ellos los dos estaban preguntándole cosas. Bueno, uno de ellos en realidad estaba injuriando a Jesús y el otro lo reprende y le dice, mira, nosotros estamos aquí con justa razón. Y luego de que reconoce a Jesús, le dice algo similar a lo que José le está diciendo al copero. Dice, mira, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hay una diferencia aquí, obviamente, que la vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero aquí le está diciendo, José, mira, acuérdate de mí cuando estés allá frente a Faraón, es decir, cuando estés en la buena, cuando estés en el reino, porque en realidad él iba a servirle al rey, cuando estés en el reino, cuando estés allá, acuérdate de mí, que yo soy inocente, yo no hice nada malo, yo estoy aquí prácticamente secuestrado en contra de mi voluntad, ¿ya? Y recordamos lo que estudiamos en capítulos anteriores, que él fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y obviamente los ismaelitas eran mercaderes de paso, ellos no iban a quedarse con mercancía, valga la redundancia, ellos lo que hicieron fue vender a José a los egipcios, ¿no?
Entonces él estaba ahí básicamente secuestrado en contra de su voluntad, estaba como esclavo y adicional estaba preso por algo que no lo había hecho, porque él jamás tocó a la esposa de Potifar, pero sin embargo ella sí presentó una prueba, tenía sus ropas y él no, y era la palabra de él contra la de ella. Entonces aquí es bien interesante, ¿por qué? Porque él busca una oportunidad de poder salir de esta situación y le dice al que puede estar cerquita, porque él confía primeramente en Dios, Dios lo sabe todo, él iba a estar al lado del único que podía tener la autoridad de sacarlo, que en este caso era el faraón, le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés ahí, al lado del faraón, para que me saques de aquí, ¿verdad? Y ahí, digámoslo así, José confió en el hombre. Bueno, yo confío que el hombre me va a hacer, como diríamos en Venezuela, él me va a hacer la vuelta y voy a hablar allá con el duro para que me saquen de aquí. Ya continuamos ahí en el versículo 16. Dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, le dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán de tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete y todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y aquí viene el tercer punto. El jefe de los coperos tenía una misión. A él le hicieron un favor, él estaba preocupado, él estaba angustiado, él estaba necesitado de salir de esta duda y Dios, ¿verdad? A través de José le revela la interpretación. José pide el favor del copero para que interceda por él ante Faraón y él se olvidó de él. Ahí dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Se olvidó que existía José. José le olvidó que alguien le hizo un favor en la cárcel. Se olvidó que alguien lo favoreció, que de paso le servía. Porque así es la condición humana. La condición humana tiende a olvidarse. Fíjense en Isaías capítulo 49, versículo 15, dice, se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Lo hacen en forma de pregunta básicamente retórica y dice la respuesta, dice, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Fíjense que cuando uno confía en Dios, Dios jamás se olvida de nosotros. Puede pasar lo que pueda pasar, Dios jamás se va a olvidar. Y eso lo vamos a ver quizás en el capítulo siguiente, ¿verdad? El tercer punto es, Dios nunca nos olvida. ¿Y por qué no nos olvida? Porque Dios siempre está cerca de nosotros, Dios está con nosotros. Porque como decía la oración de Johann, Dios es bueno. Cuando él empieza su oración dice Padre bueno, y Dios es bueno en todo momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El copero sí se olvidó de José, ¿ya? Y eso que José le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino. La diferencia con la comparación que hicimos con Lucas es que en este caso Jesús, ¿verdad? Es digamos, la figura de Dios en este ejemplo, ¿ya? Y Jesús le responde al ladrón que estaba ahí, al malhechor, pues, el que estaba ahí junto con él, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, yo no me voy a olvidar de ti, ¿ya? Así como Dios no nos olvida, Jesús tampoco se iba a olvidar de él. Jesús no se iba a hacer el del copero, que yo me voy cuando esté allá, se me olvida que el hombre me pidió este favor, para nada.
Entonces, ¿qué pasa? Dios siempre está pendiente, atento de nosotros. Por eso, cuando hacemos ruegos y súplicas, como los que hicimos la semana pasada y antepasada por Matilde, por la familia Pinochet, y Él responde, nos damos cuenta que nosotros estamos en la mente y en el corazón de Dios. La diferencia es qué tanto está Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, para repasar aquí los 3 puntos que nos enseña este capítulo son Dios está y Dios sabe todo lo que nosotros tenemos y sentimos. Es decir, Él conoce la interpretación de nuestros sueños. Hay un Dios, le dice José a estos 2 señores. Sí, claro que sí hay un Dios, por supuesto que sí. Y la segunda, acuérdate de mí, ¿verdad? El segundo punto, acuérdate de mí. Dios jamás nos olvida, Dios siempre está presente, ¿verdad? Y el tercer punto es cuando los hombres se olvidan de nosotros, cuando la gente se olvida de nosotros, cuando en los que nosotros confiamos nos abandonan, se olvidan de nosotros, se apartan de nuestra confianza, Dios no lo hace, ¿ya? Dios siempre está con nosotros. Por eso cuando el Salmo 91 dice, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo el Salmo es una poesía, obviamente, ¿no? Pero es una promesa, una poesía cargada de promesas, que Dios siempre va a estar, va a proteger, va a responder y va a estar con nosotros en todo momento y nos va a tener en su mente y en su corazón, ¿ya? Y repitiendo el punto para cerrar, ¿qué tanto nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Qué tanto lo tenemos presente? ¿Ya? Vamos a orar. Padre bueno, Señor, Padre querido, gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos amas, Señor, porque viertes cuidado en nosotros, porque así como estuviste con José, has estado con cada uno de nosotros, Señor, porque tu amor y tu misericordia es ilimitada y porque para siempre, Señor, es tu misericordia, porque para siempre es tu amor, porque para siempre son tu bondad, tu benevolencia, Señor. Gracias te damos. A veces no tenemos cómo expresar, Señor, tanta gratitud hacia ti, Padre. Gracias por este grupo, gracias por cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes, Señor, por la familia, Señor. Bendícenos siempre, Señor. Acuérdate siempre, Padre bueno, de nuestras necesidades, de los enfermitos, Señor, de las personas y hermanos que están padeciendo dolencias, Señor, para que así como te acordaste de José, Señor, en su momento, te acuerdes siempre de nosotros, Padre bueno, de responder a nuestras peticiones según tu voluntad, pero haciendo, Señor, favor a nuestras peticiones. Bendice este día, bendice lo que queda de semana, bendice nuestras vidas, Señor, bendice nuestros corazones, nuestras mentes y ayúdanos a tenerte siempre presente, Señor, para guardar tus mandamientos y para no pecar contra ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.